Apreciables padres de familia, reciban ustedes un cordial saludo de parte de todo el personal del Instituto Visión México. Esperamos que este año pueda ser un año de gran bendición para cada uno de ustedes y un año en el que podamos experimentar mayormente la gracia de Dios y también el compromiso hacia Él y hacia avanzar su reino en este lado de la gloria. En esta ocasión tenemos para ustedes la entrega número 5 de nuestro devocional Coronavirus y Cristo. Va a ser muy relevante que pongamos mucha atención a lo que el autor, el pastor John Piper, comenta en el mismo. Así es que si ustedes me lo permiten, compartiré mi pantalla con ustedes para dar inicio al mismo. Muy bien. El título del devocional del día de hoy es La dulzura de su reino. La dulzura de su reino. Perdón, déjenme retraso. Muy bien. Entonces, el autor Piper inicia con una pregunta. Dice, ¿por qué debería considerar que la noticia de la soberanía de Dios sobre el coronavirus y sobre mi vida es una enseñanza dulce? ¡Wow! Es una muy buena pregunta. ¿Por qué pensaríamos que todo lo que estamos pasando es una enseñanza dulce para mi vida? Bueno, aquí nos da el secreto. Según el pastor Piper, dice que el secreto es saber que la soberanía que puede tener esta enfermedad, esta pandemia, ¿verdad? Y que no lo ha hecho, es la misma soberanía que nos sostiene a nuestra alma o a nosotros mismos en medio de esta pandemia. En otras palabras, si tratamos de negar que Dios es soberano sobre el sufrimiento, entonces llegaríamos a la conclusión de que Él no es soberano sobre todas las cosas, lo cual no es así. Entendamos que a veces la dificultad es parte de la vida del creyente y ayuda al creyente a poder afianzarse más en su confianza hacia Dios. Ahora, si Dios no está en el trono, pues entonces no hay buenas noticias. La soberanía, papás, que gobierna en la enfermedad es la misma soberanía que sostiene en la pérdida. La soberanía que quita la vida es la misma soberanía que venció la muerte y que lleva a los creyentes a la presencia de Cristo en el cielo. Qué gloriosa verdad es esta. El Señor nos sostiene aquí en la vida y es la misma soberanía la que nos llevará con Él cuando nosotros fallezcamos. Obviamente no es bueno ni dulce pensar que la última palabra en nuestra vida la tiene Satanás, la enfermedad, el sabotaje, el destino o el azar o una vacuna o que los científicos trabajen sobre cualquier cosa. Esas no son buenas noticias. La buena noticia es saber que nuestra vida está escondida en Dios y está en su mano. ¡Qué gloriosa verdad! El hecho de que Dios reina es una buena noticia, papás. ¿Por qué? Pues porque Dios es santo, es recto y es bueno. Entonces, todo lo que Él planea, piensa y hace, todo, absolutamente todo es así. Tiene estas características: santo, recto y bueno. Entonces, ¿qué es esto? Es el bienestar para nuestra vida. Es lo mejor que nosotros pudiéramos experimentar. Pero además, es infinitamente sabio. Según Job 12:13 dice así: con Dios están la sabiduría y el poder. Suyos son el consejo y el entendimiento. Fíjense bien, del Señor es el consejo y el entendimiento y la sabiduría está en Él. También el Salmo 147:5 nos dice que el entendimiento de Dios es infinito, no tiene fin. Nos habla del entendimiento de Dios. Y Romanos 11:33 nos dice que qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Vuelve a repetir estas palabras de sabiduría y conocimiento. Entonces, su mayor objetivo, el objetivo de Dios es que la sabiduría suya en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, que nosotros seamos esos agentes, ¿verdad?, que estén trayendo este evangelio de reconciliación y esta esperanza de que en Dios está la verdad, está lo santo, lo recto, lo bueno y que en Él nosotros podemos tener contentamiento. Y ahorita vamos a hablar cómo se ve esto de una mejor manera. A Dios, papás, nada lo sorprende, nada lo confunde, nada lo desconcierta. Su poder infinito es usado con santidad, otra vez rectitud y bondad. Pero no solamente con estas tres características ya que hemos visto, sino con sabiduría infinita. Gracias a Dios, todo esto obra a favor de nosotros que confiamos en Él, en su Hijo Jesucristo. Lo que Dios hizo al enviar a Jesús a morir por los pecados tiene todo que ver con el coronavirus. Entonces,
Aquí es cómo Dios aseguró todas las cosas para los pecadores. Bueno, esta es la conexión y fíjense bien, se encuentra en Romanos 8:32 y Romanos 8:32 dice algo muy importante. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y aquí hay una pregunta muy relevante que tendríamos que contestar a la luz del mismo evangelio. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? ¡Wow! Él entregó su hijo por nosotros. Ahora, si él nos dio lo más preciado, ¿cómo no nos dará con él, junto con él, con Cristo, todas las cosas? Esto significa, papás, que la disposición de Dios a enviar a su hijo para que fuera crucificado en nuestro lugar, fíjense bien, es su declaración y confirmación de que él, o sea, Dios usa cada cosa dentro de su soberanía para darnos las cosas que nosotros necesitamos. Y luego viene una pregunta muy importante. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? Lo vimos ahorita en el pasaje previo. En otras palabras, es seguro que lo hará. Está garantizado por la sangre de su hijo. Es como decir, yo tengo este dinero, ¿cómo no te daré lo que tú necesitas si yo tengo este dinero ahorita y este dinero sé que te va a ser útil para lo que requieres? Ahora, si nosotros, siendo padres malos, le damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Entonces, el pastor Piper dice lo siguiente, ¿a qué se refiere cuando dice todas las cosas? ¿Será todo lo que a mí me da la gana? Bueno, a lo que se refiere es a estas cosas que necesitamos para hacer su propia voluntad. Todas esas cosas que nosotros necesitamos para hacer lo que nos ha mandado a hacer, pero no solamente para eso, sino también para glorificar el nombre de Dios y para llegar a salvo a la gloriosa presencia de Dios. ¡Wow! ¡Qué hermosa declaración! Nos da todo lo que necesitamos para hacer su voluntad, para que su nombre sea glorificado, pero también para que nosotros podamos permanecer hasta el fin y estar con Él algún día. 3 versículos después, el apóstol Pablo explica cómo funciona esto en la vida real, incluyendo la situación del coronavirus. Ahora, ¿qué pasa cuando el coronavirus se encuentra con el compromiso infinito de Dios, certificado con la sangre de Cristo de darnos todas estas cosas? Bueno, esto es lo que dice. En Romanos 8:35-37 leemos lo siguiente. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Y él agrega, obviamente no viene en la escritura, pero totalmente podría estar dentro de aquí, o el coronavirus. Ahí está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esto lo encontramos en Romanos 8:35-37. Entonces, fíjense bien, primeramente nos dice que nada absolutamente nos puede separar de qué, del amor de Cristo, de su cuidado, de su bondad. Y que por tu causa, dice, siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, no debemos de pasar por alto estas palabras dolorosas y asombrosas. ¿Cuáles? Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Eso, papás, significa que todas las cosas que Dios nos dará, porque no escatimó a su Hijo, incluyen el guardarnos al atravesar la muerte. O como dice Romanos 8:38-39, pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, qué hermoso es que aunque pasemos dificultad, aunque pasemos enfermedad, escasez, todo esto no nos puede separar del amor de Dios, el cual no escatimó ni a su propio Hijo y lo dio por nosotros. Entonces, el siguiente subtítulo dice, lo que Satanás dispuso para mal. Aun si Satanás, dentro de los límites que Dios le ha impuesto, tuviera cierta participación en nuestro sufrimiento y nuestra muerte, él no tiene la palabra final, no puede herirnos sin el permiso y la restricción de Dios. Fíjense bien, en Job 1:12 se ve cómo Satanás va y le dice al Señor que cómo Job no lo va a maldecir, ¿verdad? O no va a desobedecer si le ha permitido todo y él ha guardado todas sus posesiones. Entonces ahí
Dios le da permiso de que toque sus posesiones, pero que la vida de Job no sea tocada. En Lucas, aquí habla, Jesús le está diciendo a Pedro que Satanás lo va a zarandear, ¿verdad? Pero que le ha pedido para que él que resista esta parte, ¿verdad? Entonces, qué importante es que entendamos que Dios tiene el poder absoluto y Satanás está restringido, obviamente, a lo que Dios ha destinado. Satanás no puede hacer más de lo que Dios le pueda permitir hacer. Y al final, es correcto que le digamos a Satanás lo que José dijo a sus hermanos quienes lo vendieron como esclavo. En Génesis 50:20 encontramos esto: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Es cuando los hermanos lo venden, y esto era un plan perfecto de Dios, porque a través de la vida de José y todo lo que él hizo en Egipto, del preservar los alimentos y todo esto, el pueblo de Israel fue preservado para que de ahí saliera el Mesías también. Entonces, cómo a veces cosas negativas vienen a ser algo correcto y bueno dentro del plan perfecto de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí el pastor Piper nos da nos hace énfasis en algo importante. Dice, cuídate de no atenuar el significado de esto. No está diciendo que Dios lo usó para bien. Lo que dice es que Dios lo dispuso para todo, para el bien. O sea, ellos tenían un propósito malvado, tal vez los hermanos, ¿verdad? O alguien más. Dios tiene un propósito bueno. Dios no comenzó a limpiar este lío pecaminoso a mitad del camino. Él tenía un propósito, una intención desde el comienzo. Desde el principio lo dispuso para bien. Y también podemos recordar la historia de Esther. No sé si recuerdan la historia de Esther, que viene a ser la reina, y en ese momento un hombre malvado quiere acabar con el pueblo judío, ¿verdad? Y Dios tiene a Esther ahí precisamente para preservar al pueblo otra vez, para que pudiera lograrse el propósito perfecto de Dios, ¿verdad? Entonces, qué importante es que nosotros entendamos que todo lo que sucede, para los que estamos en Cristo, obra para bien. Esta es la clave del consuelo cuando el mal de los hombres y el mal de Satanás agravan nuestro sufrimiento. En Cristo tenemos el derecho de decirle a Satanás o a la gente malvada, como lo vimos ahorita, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios lo dispuso para bien. Ni Satanás, escuchen bien, ni la enfermedad, ni el hombre pecaminoso son soberanos. Repito, ni Satanás, ni la enfermedad, ni el hombre pecaminoso son soberanos. Solo Dios lo es. Y lo bueno es que Dios es bueno, sabio y soberano. Él no va a hacer algo malo, perverso, con mala intención, jamás, porque Él es perfecto y Él es santo y es glorioso. Entonces, eso debe traer paz a nuestras vidas, porque nuestras vidas no están en manos ni de una enfermedad, ni del diablo, ni de los hombres, están en las manos de Dios. El siguiente subtítulo dice, ni un gorrión, todos los cabellos. Jesús le habló a sus discípulos sobre la dulzura de la soberanía de Dios y lo hizo con estas hermosas palabras. Pongan atención, dice, no se venden 2 gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo. Ustedes valen mucho más que muchos gorriones. Escuchen bien. Dice, no se venden 2 gorriones por una monedita. Sin embargo, o sea, un gorrión, un pájaro, ni siquiera ellos caen a tierra sin que Dios el Padre lo permita. Ahora, ¿cuánto más nosotros, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos un valor intrínseco, no en nosotros mismos, sino en lo que Dios ha hecho en nuestra vida a través de Cristo, primeramente derramando su sangre por nosotros, pagando el precio de nuestro pecado, y ahora el Espíritu Santo morando en nuestro corazón, lo cual nos lleva a glorificar al Padre. Dice, ni un gorrión cae si no es el plan de Dios. Ningún virus se mueve si no es el plan de Dios. ¡Wow! Entonces tendremos que entender que esto es un plan de Dios. Esta soberanía es meticulosa. ¿Y qué dice Jesús a continuación? Dice 3 cosas muy importantes. La primera dice que somos más valiosos que muchos gorriones. También nos dice que los cabellos de nuestra cabeza están contados, pero al final nos dice que no temamos. No debemos temer, porque nuestra confianza no está en el hombre. Nuestra confianza no está en los medios que están ahorita distribuyendo una vacuna. Nuestra esperanza está en Dios.
Entonces, aquí dice que nosotros, dice, no debemos temer. Dice, ¿por qué no? ¿Por qué no debemos temer? Dice, porque la soberanía meticulosa de Dios, ya sea que vivamos o muramos, refleja su santidad, repito, rectitud, bondad y sabiduría. En Cristo no somos sus peones prescindibles. En Cristo nosotros somos sus hijos valiosos. Y ahí es donde vemos que dice, ustedes valen más que muchos gorriones. Ahora, fíjense bien, papás, este es el secreto que mencionamos anteriormente. ¿Cuál? Saber que la soberanía que puede tener el coronavirus y no lo ha hecho es la misma soberanía que sostiene el alma en medio de la pandemia. Lo dijimos al inicio de esta presentación. Pero no solo eso, sino que no solo la sostiene, sino que hace que todo sea amargo o dulce, obre para nuestro bien, para el bien de los que aman a Dios y son llamados. Si ustedes observan aquí amargo o dulce, es que a veces aún las cosas difíciles nos llevan a depender y abrazarlos más a Cristo y nos ayudan a entender quiénes somos y quién es Él. Romanos 8, 28 al 30 dice lo siguiente: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Repetimos, para los que aman a Dios. Fíjense bien, todos los que aman a Dios. Aquí no estoy diciendo en general, está hablando a aquellos que aman a Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esos son los que hemos sido llamados conforme al propósito de Dios. Dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y luego termina el 30, a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y fíjense bien, a los que justificó, a esos también glorificó. Qué hermoso es saber que desde antes de la fundación del mundo, hemos sido llamados para ser de Él. Y hemos sido llamados para estar en Él y confiar en Él. Y Él nos ha no solamente predestinado, nos ha llamado, nos ha justificado, pero también nos ha glorificado. Esto es que algún día estaremos con Él por la eternidad. ¡Qué gloriosa verdad! Entonces, verdaderamente a la luz de la eternidad, este tiempo difícil de pandemia puede ser completamente llevadero, ya que nosotros tenemos un conocimiento de que Dios tiene control y que algún día estaremos con Él. Ahora, el siguiente subtítulo me llamó la atención y lo que viene enseguida fue algo relevante para mí. Dice, soy inmortal hasta que haya terminado mi trabajo. Parecería una declaración muy, muy fuerte, pero pongan atención en cómo lo desarrolla el pastor Piper. Dice, ese tipo de confianza tan sólida frente a la muerte le ha dado valentía al pueblo de Cristo durante 2000 años o un poco más. La verdad acerca de la soberanía sabia y buena de Dios, repito, sabiduría sabia y buena de Dios, ha sido el poder estabilizador de miles de cristianos en medio de sus sacrificios de amor. El saber que Dios es soberano y que es sabio y que es bueno ha sostenido la vida de millones de personas alrededor del mundo que han pasado por dificultades. Algunos de ellos inclusive han perdido su vida por defender el glorioso evangelio de Dios. Ahora tenemos el caso de Henry Martyn, un misionero en la India y en Persia que murió por una peste, algo como el coronavirus. Cuando él tenía, fíjense bien qué edad tenía, 31 años. El 16 de octubre de 1812, él muere el 16 de octubre de 1812. Ahora, en enero de ese mismo año, o sea, algunos meses antes, como 10 meses antes, él escribió lo siguiente en su diario. Y él escribe esto, Henry escribió esto. Parece que el año actual será más peligroso que los anteriores. Quiero vivir para completar el Nuevo Testamento en Farsi. Su misión era traducir la Biblia al lenguaje donde él se encontraba, ¿verdad? Ahí en la India. Fíjense bien. Después de eso, mi vida tendrá menos importancia. Sea que viva o muera, deseo que Cristo se magnifique en mí. Si tiene trabajo para mí, no puedo morir todavía. Qué increíble declaración de Henry. Él quería acabar la obra por lo cual el Señor lo había llevado y después de eso dijo, después de eso mi vida tendrá menos importancia. Y entonces él declara, sea que viva o muera, deseo que Cristo se magnifique en mí. Ahora, él dice algo, si tiene trabajo para mí, pues no puedo morir todavía. Entonces cada uno de nosotros estaremos vivos hasta que Dios lo permita, porque Él quiere hacer una obra en nosotros y a través de nosotros. Entonces, esto se ha parafraseado varias veces así. Soy inmortal hasta que termine la obra que Cristo tiene para mí.
¡Wow! Hasta que termine la obra que Cristo tiene para mí. Esta verdad es bien profunda, papá, si se basa directamente en la realidad de que la vida y la muerte está en las manos de nuestro Dios soberano. No está en las manos de un sicario, no está en las manos de un ladrón, no está en las manos de los médicos, está en las manos de Dios, nuestro Señor. De hecho, toda la causa de Cristo está en sus manos. Toda la causa de Cristo. 7 años antes de esta fecha, de este último registro en el diario de Martin, de Henry Martin, a los 24 años, él había escrito lo siguiente: si Dios no fuera el soberano del universo, cuán miserable sería yo. Wow, si Dios no fuera el soberano del universo, cuán miserable sería yo. Dice, pero el Señor reina, la tierra se alegra y el propósito de Cristo prevalecerá. Oh alma mía, alégrate en esta idea. ¿En cuál idea? De que el Señor es poderoso y es soberano y que el propósito del Señor va a prevalecer a pesar de cualquier cosa. Padres de familia, qué relevante es cuando nosotros en verdad podemos poner nuestra esperanza en el Señor, no en las circunstancias. Nosotros no ponemos nuestra esperanza en las circunstancias, sino lo ponemos en el creador de todo lo que existe. Dios creó todo lo que usted conoce y lo que yo conozco. Dios lo creó a usted y me creó a mí. Lo mejor para nosotros está en Él. Entonces, ¿qué es lo que un hombre puede temer mayormente? Pues la muerte. Pero para los que estamos en Dios, la muerte no es sino ya una liberación de este cuerpo que se contraría tanto en poder agradar al Señor, porque hay una naturaleza que me dice que no lo haga, a estar algún día ya con Él por la eternidad. Padres de familia, la soberanía de Dios es absoluta. La soberanía de Dios debe ser abrazada en nuestro corazón y entendida como algo que es bueno para nosotros, porque Él es perfecto, justo, sabio, recto. Él no hará nada para nuestro mal, sino para nuestro bien. Aún nuestra propia muerte es para nuestro bien. Entonces, si nosotros tenemos una perspectiva por encima de lo que nuestros ojos ven en este mundo, de esta visión horizontal, y ponemos una perspectiva vertical, entonces nosotros entenderemos cuál es este propósito que Dios tiene para nosotros y que nosotros no partiremos de este mundo hasta que ese propósito no sea cumplido. Para Dios no es como si alguien fallece y dice, híjole, se me fue la onda, Juanito se murió, ¿cómo se me escapó eso? Jamás. Dios tiene todos los planes y Dios desde antes de la fundación del mundo había planeado que la gente que lamentablemente ha fallecido falleciera en este año o en el año pasado. Lo que pasa es que nosotros debemos de ver la vida más allá de lo que son nuestros propios deseos y nuestra propia comodidad. Padre de familia, debemos de confiar en Dios. Debemos de confiar que Él tiene todo el poder para poder cesar de un momento a otro este virus, pero no lo ha hecho con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Tendremos que nosotros estar dependiendo del Señor, estar gozándonos en Él, descansando y esperando en Él. La soberanía de Dios es un atributo que todos nosotros deberíamos de estudiar. Hay libros, obviamente, ¿verdad?, que pueden ayudarnos a entender un poco más este tema. Yo les animo a estudiar en la Escritura primordialmente. Si ustedes observan, toda la palabra habla de estos tiempos complejos, tiempos difíciles. Sin embargo, aquellos hombres que murieron por el Señor sabían que había un galardón mayor que esta vida. El galardón es estar con Él por la eternidad. Qué gloriosa verdad, qué glorioso evangelio, qué glorioso Dios tenemos. Confiemos en Él. No es tiempo de dudar, no es tiempo de centrarnos en todas las cosas que están pasando en el mundo, sino decir, Señor, está pasando esto, pero tu plan es perfecto y está por encima de lo que yo puedo pensar. Padres de familia, espero que estos pasajes, que este devocional sea de tremenda bendición para usted y para los suyos. Y si usted considera adecuado poder compartir esto con otras personas, tiene toda la libertad de hacerlo. En cuanto más personas escuchen la palabra, será mejor. Ayudemos a aquellas personas que se encuentran en angustia, desesperanzados, aquellos que no tienen una razón de vivir, que puedan encontrar a este glorioso Salvador perfecto, bueno Dios que nos sostiene.
Espero que se encuentren bien y si el Señor lo permite, nos estaremos viendo la semana que entra con la 6ª entrega de este devocional llamado Coronavirus y Cristo. Que el Señor les bendiga y deseamos que tengan una excelente semana, mes, año, que cada día su amor por Cristo vaya aumentando y su deseo sea ser más semejante a Él. Que el Señor les bendiga, que tengan ustedes una excelente semana. Bendiciones. Bye bye.